Gusto en saludarles, apreciados estudiantes del curso de Didáctica General en la carrera de Profesorado con Especialización. Para su servidora, María Estela Santos Escalante, es un gusto poder dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Antes de dar inicio a nuestra clase, quiero suplicarles que elevemos una pequeña oración a Dios nuestro Señor por nuestro país, por cada uno de nosotros los guatemaltecos que estamos viviendo una situación sumamente difícil. Pero confiemos que la misericordia de Dios no nos abandone y que el Espíritu Santo ilumine la mente de cada una de nuestras autoridades, de cada uno de nosotros, para que prevalezca la cordura y la sensatez. Dios bendiga a este hermoso país Guatemala y a sus hermanos guatemaltecos que estamos ahorita viviendo en esta situación que ninguno de nosotros deseamos, pero confiando en la misericordia de Dios saldremos adelante. Muy bien, veamos entonces qué es un método en la enseñanza. Recordemos etimológicamente método viene de métodos, viene a decir como el camino que vamos a seguir. Por eso es que los métodos de enseñanza son los componentes más dinámicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues están basados en las acciones que realizan tanto profesores como estudiantes. Nótese que hago énfasis en que son acciones que realizan tanto profesores y estudiantes, las que a su vez comprenden una serie de operaciones dirigidas a lograr los objetivos, las metas, las competencias o la competencia si estamos hablando de un plan de clase propuesto en este proceso. Es importante que, así como en esta imagen estamos viendo, que cada uno de los integrantes de este proceso sepamos hacia dónde ir, que nosotros veamos los diferentes caminos, los diferentes medios que podemos utilizar para la consecución de la meta propuesta. ¿Cuál es la importancia de los métodos de enseñanza? Pues una metodología de enseñanza permite establecer el tipo de actividades adecuadas para cada etapa formativa. Es decir, que los métodos que nosotros vamos a utilizar va a ir guiando o nos va a indicar la forma más apropiada para seleccionar las actividades que vamos nosotros a llevar a cabo. Así los estudiantes experimentan y descubren a través de una secuencia lógica pensada específicamente para su desarrollo. Es decir, que nuestro trabajo va a consistir en que nuestros estudiantes se sientan que las actividades están siendo para ellos y por ellos es que se están realizando. Este tipo de metodologías atienden a la necesidad de innovación a nivel educativo. Vivimos en una época de mucho cambio. Estamos viviendo una época donde las redes sociales han ido incrementando la comunicación entre los individuos y eso obviamente necesitamos que nuestros estudiantes la mentalidad la tengan ampliamente apropiada, preparada para lo que es la innovación que se da constantemente. Es decir, que si nosotros pensamos en que vamos a ir viendo si cada una de estas manitas fuera uno de nuestros estudiantes, tenemos que estar nosotros analizando el tipo de metodología, el método que vamos a utilizar, la competencia que vamos a tener para atender cada necesidad y cada interés de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es un método de enseñanza? De forma muy general, por metodología didáctica, son muchos los autores que entienden la forma de enseñar, es decir, todo aquello que da respuesta a cómo se enseña. ¿Qué pregunta? Esa diría yo que es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque no hay una receta como en la cocina para lo que es el método. Tenemos que nosotros tener el criterio docente muy apropiado y por eso están ustedes en esta carrera, para poder seleccionar la forma más apropiada, el método más adecuado para llegar a la mayor cantidad de sus estudiantes. Por tanto, metodología es la actuación del profesor y del estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es decir, tenemos que tener estos caminos de doble vía. En todas estas bolitas que miran aquí, vamos a simular como que estamos en el docente fuera nuestra computadora, ¿verdad? Pero que estamos intercambiando información constantemente. No es que la computadora vaya a sustituir al maestro, ¿verdad? Sino que nosotros este es uno de los recursos que vamos a poder utilizar. El mundo está cambiando y con la forma como las personas aprenden. Existe por eso una necesidad urgente de reinventar la práctica docente y las metodologías de enseñanza para adaptarla a los nuevos contextos y garantizar así aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes que el estudiante sienta que sí le va a servir, que le ayudan a enfrentar los retos que la vida diaria le presenta. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los estudiantes deben ser los protagonistas de un sistema que poco a poco está superando el tradicional paradigma donde el profesor era el centro del conocimiento. Ahora ya no es así, sino que tenemos nosotros que considerar las necesidades e intereses de cada uno de nuestros estudiantes, de manera que ellos al salir a enfrentar la realidad tengan las herramientas mínimas para poder afrontar los retos que la vida les va presentando. El compromiso con la calidad educativa actual implica tener docentes comprometidos y preparados para desvelar las capacidades y potencialidades de cada alumno, estimulando la motivación a través de métodos novedosos y escuelas que abran los espacios necesarios para el desarrollo de esas nuevas prácticas. Las nuevas metodologías de enseñanza son un hecho y están cambiando los entornos educativos en todo el mundo. Han sido creados por los propios docentes y es imperativo considerarlos y seguir formulando nuevas propuestas que apuesten a la renovación y mejora de los procesos educativos actuales. Por ello es la importancia de que ustedes estén en esta carrera. Ustedes realmente están viendo cómo mejorar sus capacidades y sus potencialidades para crear métodos novedosos que realmente puedan llevar a nuevas prácticas, es decir, metodologías de enseñanza que respondan a las necesidades de entornos educativos y que sean creados por ustedes mismos. Ya no es válido que solamente hagamos el copy-paste o copiar y pegar, sino que nosotros tengamos las herramientas también mínimas para poder crear nuevas metodologías de acuerdo al contexto en el cual estamos trabajando. Fíjense que hago énfasis, algunos de los principales modelos innovadores que han forjado los profesores para adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes de hoy son como los siguientes. El aprendizaje basado en proyectos. Permite a los estudiantes adquirir conocimientos y competencias a través de la elaboración de proyectos que den respuesta a problemas de la vida real. Al partir de un problema concreto y real, esta metodología garantiza procesos de aprendizaje más didácticos, eficaces y prácticos y permite al estudiante desarrollar competencias complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas. Un ejemplo que es muy típico y muy dado en los centros educativos es la presentación de un mercadito. Es decir, donde los estudiantes van a comercializar productos, pero lo ideal es que sean productos elaborados por ellos mismos. Para ello se hace necesaria una planificación donde se van a integrar varias áreas. Entre ellas estaría la de emprendimiento, la de ciencias sociales, ciencias naturales, podíamos tomar incluso comunicación y lenguaje con sus diferentes subáreas, porque ahí el idioma español, inglés, la tecnología, claro que entran en juego. Pueden estar las rotulaciones en varios idiomas. Si gustan, pueden también incluso agregar el idioma local, ¿verdad? La lengua materna local, para incrementar los conocimientos de los estudiantes. ¿En dónde entra ciencias naturales? Al ver el valor nutritivo de los alimentos que están vendiendo o bien en el envasado de los mismos. Es un ejemplo.
o bien en las manualidades, cuando construyen, por ejemplo, lámparas para vender, o elaboran jabones e insecticidas o aromatizantes para poder comercializarlo. Entonces van viendo ahí desde lo que es la planificación, la preparación, la proyección que puedan tener, el presupuesto, a qué precio lo pueden vender para obtener ganancia. Pueden crear también huertos familiares, ¿verdad? Y luego llegan en el mercadito que se hace en septiembre o en octubre, dependiendo el centro educativo, si es oficial o privado, puedan llegar a vender lo que ellos han cosechado. Entonces, este es un proyecto educativo donde se pueden unir varias áreas y se les saca mucho provecho porque los estudiantes se sienten competitivos. El Flipped Classroom o el aula invertida, este método pedagógico, los elementos tradicionales de la lección impartida por el profesor se invierten, pues los materiales educativos son estudiados por los estudiantes en casa y luego se trabajan en el aula. El objetivo es optimizar el tiempo en clase para dedicarlo a atender las necesidades especiales de cada alumno y al desarrollo de proyectos cooperativos. Volviendo al ejemplo del mercadito, por ejemplo, nosotros podemos dejarles que investiguen ellos lo que es un presupuesto, que investiguen qué recursos pueden obtener. Les damos nosotros la inducción inicial de los productos o materiales que nosotros deseamos que ellos confeccionen, y entonces ellos investigan por su cuenta y al aula llegan a ponerse de acuerdo, a recibir la información. Cada grupo de estudiantes expone lo que investigó y así van conociendo el entorno que les puede ayudar en la elaboración del producto o los productos que posteriormente van a comercializar. Otro método es el aprendizaje cooperativo, que es una metodología que los maestros usan para agrupar a los estudiantes e impactar de forma positiva. Quienes utilizan este método aseguran que hacerlo permite que los estudiantes mejoren la atención y la adquisición de conocimientos. El objetivo de esta metodología es que cada miembro de un grupo establecido realice con éxito sus tareas apoyándose en el trabajo de los demás. El trabajo cooperativo incluso nosotros lo podemos hacer cuando necesitamos repasar, hacer un refuerzo, un reforzamiento de alguna información, donde ellos en equipo pueden, por ejemplo, los grupos, formamos 6 grupos en el aula. Los grupos impares elaboran un cuestionario que van a intercambiar con los grupos pares. O sea, los 6 grupos hacen el cuestionario, pero intercambian para revisión, para ver cómo, o lo responden como ustedes lo deseen planificar, pero estamos logrando que en grupos se puedan ayudar. Esto es importante porque en la actualidad no podemos nosotros pensar que una persona a lo individual pueda tener éxito sin la colaboración y la ayuda de otras personas. Y esto es muy importante enseñarlo, el aprendizaje cooperativo. Esto podemos ejemplificarlo también como la maquinaria de un reloj. Si una piececita falla del reloj, un engranaje por muy pequeñito que sea, el reloj ya no funciona. El otro ejemplo es el de un equipo deportivo. Si alguno de los integrantes del equipo falla, el equipo no tiene buenos resultados. Por eso la imagen que les pongo aquí de las hormiguitas. Imagínense cuánto tiempo, o si hubiera siquiera podido una hormiguita levantar esa ramita, ¿verdad? Pero ya entre varias ya se hace más fácil y la llevan más rápido y al lugar de destino. Entonces el aprendizaje cooperativo también nos ayuda en nuestras actividades docentes. Tenemos la gamificación, que se trata de la interacción de mecánicas y dinámicas de juego y videojuegos en entornos no lúdicos, con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. La integración de dinámicas de juego en dichos entornos no es un fenómeno nuevo, pero el crecimiento exponencial del uso de videojuegos en los últimos años ha despertado el interés de muchos expertos del ámbito educativo. Vean, estudiantes,
con la gamificación no es a ver qué se me ocurre a que jueguen ahorita, que si van a jugar totito, que si van a jugar de escondite, por decir algo, sin antes no tener una competencia, un objetivo del por qué y para qué lo vamos a utilizar. Si nos es útil para el aprendizaje o la información o reafirmar la información que nosotros hemos dado. En el caso que les daba anteriormente del mercadito, pues es un juego. Esos realmente son mecánicas y dinámicas donde ellos van a interactuar como vendedores y compradores, ¿verdad? Entonces lo único que no les decimos, vamos a jugar a mercadito, ¿sí? Pero también se puede utilizar en áreas como muy puntuales, muy científicas como las matemáticas, por ejemplo, juegos donde ellos pueden interactuar con productos como maíz, frijol, hacer juegos de lotería o hacer la memoria famosa, ¿verdad? Para poder realizar y fijar el conocimiento en algunas actividades. Toda la gamificación, tenemos que saber qué elementos del juego, los tipos de usuario, qué tipo de recompensas van a tener, por ejemplo, la satisfacción o si el poder avanzar hacia otros temas, entre otras cosas, ¿verdad? Y sobre todo la motivación, ¿verdad? Entonces, pero aquí el punto clave de la gamificación es que el juego, los juegos que vamos a hacer deben de responder a un objetivo o a una competencia que nosotros necesitemos reafirmar de un contenido específico o puntual. Tenemos también el pensamiento del diseño, Design Thinking. El pensamiento de diseño nace de la práctica de los diseñadores y su método para resolver problemas y satisfacer a sus clientes. Aplicado a la educación, este modelo permite identificar con mayor exactitud los problemas individuales de cada estudiante. Generar ideas, por favor, aquí generar ideas, resolver problemas creativamente y ampliar el horizonte en términos de soluciones. El pensamiento de diseño o el estar diseñando, en esto para lo que es educación necesitamos trabajar con la curiosidad del estudiante. Y para eso hemos tenido que trabajar también lo que es el aprendizaje colaborativo, porque tenemos que promover algunas cosas como por ejemplo en el mercadito nosotros podemos darles ideas, sugerencias de cómo promocionar su producto a través del diseño de una campaña publicitaria, a través del rótulo que los va a identificar, dejarlos a la libertad de ellos, pero bajo nuestra supervisión. Ese es el secreto de cuando vamos a diseñar o a dejarles que ellos diseñen algo propio. Es como cuando antes nos decían, por ejemplo, pintar o hacer un cuadro abstracto, ¿sí? Entonces, pero después nos preguntaban que qué habíamos querido nosotros representar. Entonces, en este caso, volviendo a lo del mercadito, entonces tenemos que ver el enfoque que ellos le van a dar, ¿ya? La colaboración, no que ellos no vayan a estar teniendo egoísmo a la hora de presentar su trabajo, si están conscientes de lo que están haciendo, qué tipo de cultura van a presentar e incentivarlos a que ellos son capaces de hacer muchas cosas. Entonces, incluso desde la forma en que ellos se van a presentar, si van a usar delantal, gabacha o cómo se van a preservar con sus manitas con guantes, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, entonces llegamos al último método o metodología que nos sugieren, ¿verdad? Que es el aprendizaje basado en el pensamiento o el Thinking Based Learning, que no es otra cosa más que enseñarle al estudiante a contextualizar, analizar, relacionar, argumentar, convertir información en conocimiento y desarrollar destrezas del pensamiento más allá de la memorización. Ese es el objetivo del Thinking Based Learning o aprendizaje basado en el pensamiento. Yo pienso que es una metodología en la cual nos piden a nosotros mucho trabajo con el estudiante
porque le tenemos que crear el deseo o ¿qué se puede decir? La forma más apropiada para seguir una secuencia didáctica. Primero nos solicitan que comencemos con alimentar su curiosidad, con preguntas sencillas. Fíjense que a veces de pronto yo les digo a los estudiantes, ¿se fijaron si en el camino de su casa hacia el establecimiento hay flores sembradas en el camino o que salen por la acera? Y me dicen no. Porque venimos o platicando, conversando, viendo otras cosas, pero ya no ponemos atención en las cosas mínimas. Entonces fomentemos la curiosidad con preguntas directas, relacionadas con lo que la experiencia que ellos están viviendo en cada momento. Por ejemplo, usted a veces ha ido a la tienda a comprar productos de alimentación que le pide su mamá. Sí, ¿cómo qué? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo no se va a acordar? O de repente, sí, a veces me mandan a comprar sal. ¿Ya cómo está la sal? No me acuerdo. Entonces, estarles proponiendo como un reto que se planteen objetivos, hipótesis o que hagan predicciones. Por ejemplo, la próxima vez recuérdese o fíjese lo que está pagando. Hay que orientarle, por supuesto, con pistas, pautas y esquemas, invitándolo a que busque información. También tenemos que permitirles tener autonomía, es decir, respetar la opinión que ellos nos dan. Si están errados, con mucho tino, con mucho tiento, decirle, no, eso no es así, por este motivo, y explicarle cuál es lo correcto. Por eso es lo del ensayo y error, para que reflexione, analice y debata con sus compañeros. Y obviamente necesitamos hacer un proceso de evaluación. Ellos muchas veces lo han hecho, pero no sabían que estaban en un proceso de evaluación. Por ejemplo, cuando piensan pasar a la tienda a comprar ciertas garguerías o chucherías que llamamos bolsitas y todo, y de pronto ellos llevaban cierta cantidad de dinero y ya subió de precio. Entonces ahí empiezan a decir, bueno, ¿qué compro, qué no compro? Están en un proceso de evaluación para ver para qué les alcanza. Con cosas tan sencillas podemos lograr mucho con nuestros estudiantes. Por eso, apreciados jóvenes y señoritas, yo con todo respeto les digo así, mis jóvenes señoritas del curso de didáctica general, necesitamos fomentar el pensamiento científico en las aulas, y no con cosas complicadas ni dificilísimas, ¿verdad? Sino contextualizando lo poco que tenemos, poniendo nosotros mismos a analizarnos, a relacionar, a argumentar, a convertir la información o el conocimiento que tenemos a nuestra realidad, a lo que nos compete, ¿verdad? Yo ahorita, por ejemplo, tuve que alzar un poquito más la voz porque mi reloj me está dando la hora que está terminando ahorita, 1 hora más de vida, y que gracias a Dios estoy terminando con ustedes esta grabación. Muy bien. Entonces, hasta aquí la presentación de esta sesión número 14 de metodologías didácticas. Queda la invitación para que desde nuestra actividad educativa formadora, porque no solo educamos, sino formamos, fomentemos el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y proactivo, de manera que contribuyamos en la formación de individuos pensantes y con deseos de participar en la creación de un nuevo país. Les deseo paz y prosperidad, siempre encomendados a la misericordia de Dios, para que la crisis que vivimos en Guatemala se pueda superar y que prevalezca la cordura, sensatez e inteligencia en aquellas personas que ocupan puestos en el gobierno. Dios bendiga a cada uno de los guatemaltecos y a cada uno de ustedes. Les deseo una feliz y bendecida semana. Y como en sesiones anteriores, les reitero mi disposición a recibir trabajos retrasados. No tengan pena, no quito puntos por tiempos o días de retraso. Yo lo que quiero es que ustedes acumulen los puntos que necesitan para aprobar este curso de didáctica general. Si Dios lo permite, nos saludamos la próxima semana y quedo a sus apreciables órdenes. Bendiciones, hasta luego. Dios los bendiga, cuídense mucho.